¿Alguna vez se ha preguntado por qué, a pesar de sus esfuerzos, el dinero parece no alcanzar nunca? Y el ahorro se convierte en una meta cada vez más lejana. Esta situación no siempre se debe a la falta de ingresos, sino a un patrón mental que muchos llevan consigo sin darse cuenta. El llamado chip de la escasez. Una programación inconsciente que limita las decisiones financieras y mantiene a las personas atrapadas en un ciclo de preocupación constante. En este vídeo se explorará cómo funciona este chip, de qué manera afecta la vida económica y, lo más importante, qué pasos se pueden dar para reemplazarlo por una mentalidad de abundancia que permita construir un futuro más sólido. Para no perderse este y otros contenidos diseñados para transformar la relación con el dinero y la mente, se invita a suscribirse al canal Educa tu Mente y activar las notificaciones. Número 1. ¿Qué es el chip de la escasez? Cuando se habla del chip de la escasez, no se hace referencia a un componente físico que esté instalado en el cerebro, sino a un patrón de pensamiento que condiciona la forma en que una persona percibe el dinero, los recursos y las oportunidades. Este término se utiliza para describir un conjunto de creencias limitantes que actúan de manera automática, como si se tratara de un programa instalado desde la infancia y que determinan la relación con las finanzas personales. En términos sencillos, el chip de la escasez es la idea constante de que nunca es suficiente. Una persona bajo este patrón tiende a pensar que el dinero siempre se está acabando, que ahorrar es imposible y que los recursos son tan limitados que no hay forma de acceder a más. Este pensamiento no surge de la nada. Generalmente se origina en experiencias tempranas, en mensajes escuchados durante la niñez o en situaciones de carencia que marcaron la vida adulta. Frases como «el dinero no crece en los árboles» o «hay que trabajar muy duro para tener apenas lo justo» son ejemplos de cómo la escasez se transmite de generación en generación y se convierte en un hábito mental difícil de romper. Este chip no solo afecta a las finanzas, también condiciona el comportamiento. Quien vive bajo esta mentalidad suele experimentar miedo al gastar, pero al mismo tiempo cae en compras impulsivas cuando aparece una pequeña oportunidad, porque en el fondo existe la idea de que mañana no se tendrá nada. Es una contradicción interna que provoca frustración, ansiedad y la sensación de que no importa cuánto se intente, nunca se logrará avanzar. La psicología moderna explica que la mente humana tiende a concentrarse en lo que considera una amenaza. Si alguien cree que el dinero es insuficiente, toda su atención se enfoca en esa carencia, lo que reduce la capacidad de ver nuevas posibilidades y soluciones. Esto es lo que los especialistas llaman visión de túnel, una reducción del campo de visión que solo permite enfocarse en el problema y no en las oportunidades. Con el tiempo, este enfoque refuerza la creencia de que no hay salida, alimentando aún más el ciclo de escasez. Es importante comprender que este chip no es un destino irreversible, sino un patrón aprendido. Así como la mente fue entrenada durante años para asociar el dinero con miedo y limitación, también puede ser entrenada para asociarlo con confianza, abundancia y crecimiento. Reconocer su existencia es el primer paso. Sin esa conciencia, la persona seguirá actuando en piloto automático, sin saber por qué no logra ahorrar ni prosperar, a pesar de sus esfuerzos. En resumen, el chip de la escasez es una programación mental que limita la manera en que se piensa, se siente y se actúa frente al dinero. Identificarlo no solo ayuda a mejorar las finanzas, sino que abre la puerta a un cambio de mentalidad más amplio, que permite ver el dinero no como un enemigo, sino como una herramienta al servicio de la vida. Número 2. ¿Cómo afecta esta mentalidad a tus finanzas? Entender qué es el chip de la escasez es solo el primer paso. El siguiente es reconocer cómo esta programación mental impacta directamente en la economía personal. Aunque pueda parecer un simple patrón de pensamiento, sus efectos son profundos y se reflejan en las decisiones diarias que una persona toma respecto al dinero. Esta mentalidad no se limita a generar preocupación, también condiciona hábitos, emociones y acciones que a largo plazo impiden construir una base financiera estable. Uno de los principales efectos del chip de la escasez es el miedo constante a quedarse sin recursos.
Este miedo genera un estado de alerta permanente que influye en la forma de gastar. Por ejemplo, alguien que cree que nunca tendrá suficiente dinero puede caer en dos comportamientos opuestos. Por un lado, retener el dinero y negarse a invertir en oportunidades que podrían mejorar su situación. Y por otro lado, gastar impulsivamente en cosas inmediatas, con la idea de disfrutar antes de que se acabe. Ambos extremos conducen a un desequilibrio que impide el ahorro. Otro impacto común es la falta de planificación. Cuando la mente está ocupada con la idea de que el dinero no alcanza, resulta difícil pensar en metas a mediano o largo plazo. La prioridad se convierte en cubrir lo urgente, sin dejar espacio para lo importante. Esto se traduce en la ausencia de presupuestos, en la incapacidad de destinar una parte de los ingresos al ahorro o en la tendencia a postergar decisiones financieras relevantes, como invertir en educación, iniciar un negocio o construir un fondo de emergencia. El chip de la escasez también limita la capacidad de ver el dinero como una herramienta. En lugar de percibirlo como un medio para generar más oportunidades, se lo considera como un recurso frágil y difícil de mantener. Esta percepción restringe la posibilidad de tomar riesgos calculados y de buscar alternativas de crecimiento económico. El resultado es un ciclo repetitivo donde los ingresos se consumen rápidamente y nunca parecen ser suficientes. Desde un punto de vista emocional, vivir bajo esta mentalidad genera ansiedad, frustración y una sensación constante de insatisfacción. No importa cuánto se logre ganar, siempre existirá la creencia de que falta algo. Con el tiempo, esto puede incluso deteriorar las relaciones familiares o de pareja, ya que las discusiones por dinero suelen estar en el centro de muchos conflictos. Además, la mentalidad de escasez afecta a la autoestima. La persona que no logra ahorrar o progresar económicamente empieza a sentir que el problema está en su capacidad, cuando en realidad la raíz se encuentra en sus creencias. Esta percepción negativa refuerza el ciclo de escasez, ya que la falta de confianza reduce la posibilidad de buscar nuevas fuentes de ingreso o de aprovechar oportunidades que podrían marcar la diferencia. En conclusión, el chip de la escasez afecta las finanzas personales en múltiples niveles, desde los hábitos diarios hasta la forma de tomar decisiones a futuro. Reconocer estos efectos es fundamental para empezar a romper el ciclo y abrir espacio a una mentalidad distinta, una que permita construir seguridad, confianza y crecimiento económico real. Número 3. La importancia de una mentalidad de abundancia. Si el chip de la escasez limita la capacidad de ahorrar y prosperar, la mentalidad de abundancia representa el camino opuesto. Una forma de pensar que abre posibilidades y fomenta la confianza en la capacidad de generar recursos. La diferencia entre ambas no radica únicamente en el dinero disponible, sino en la manera en que la mente interpreta la realidad. Dos personas con ingresos similares pueden tener resultados financieros completamente distintos dependiendo de la mentalidad con la que se relacionen con el dinero. La mentalidad de abundancia parte de una creencia central. Los recursos no son limitados, existen múltiples oportunidades para crecer, y el dinero es una herramienta que puede circular y multiplicarse. Esto no significa negar las dificultades económicas, sino aprender a enfrentarlas con la confianza de que siempre habrá alternativas. Al adoptar esta visión, se rompe el ciclo de miedo y se abre espacio para decisiones más estratégicas y conscientes. Uno de los principales beneficios de la mentalidad de abundancia es la capacidad de tomar decisiones financieras más equilibradas. Una persona con esta perspectiva no ve el dinero como algo que se escapa constantemente, sino como un medio para construir bienestar a largo plazo. Por ejemplo, en lugar de evitar gastar por temor a quedarse sin nada, busca asignar una parte de sus ingresos a inversión o ahorro, entendiendo que ese dinero puede rendir frutos en el futuro. La abundancia también impacta en la forma de ver los errores. Mientras que alguien con mentalidad de escasez considera una pérdida como una confirmación de que nunca es suficiente, alguien con mentalidad de abundancia la interpreta como una oportunidad de aprendizaje. Este cambio de enfoque reduce la ansiedad y permite construir resiliencia frente a las dificultades financieras. Otro aspecto fundamental es que la mentalidad de abundancia fomenta la creatividad.
Cuando se deja de pensar en lo que falta y se empieza a observar lo que se tiene, surge la capacidad de identificar recursos ocultos y oportunidades de crecimiento. Esto puede traducirse en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, en la capacidad de negociar mejores condiciones o en la iniciativa de emprender proyectos que antes parecían imposibles. Adoptar esta mentalidad también mejora la relación con los demás. La escasez suele generar competencia y comparación constante, mientras que la abundancia promueve colaboración y confianza. En el ámbito financiero, esto puede significar aprender de otros, compartir conocimientos y construir redes de apoyo que potencien el crecimiento mutuo. Es importante aclarar que desarrollar una mentalidad de abundancia no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica, autoconciencia y, en muchos casos, desaprender creencias que se han transmitido por años. Sin embargo, cada pequeño cambio en la manera de pensar genera un efecto acumulativo que, con el tiempo, transforma la relación con el dinero. En definitiva, la mentalidad de abundancia es esencial porque cambia la narrativa. Del miedo a la confianza, de la carencia a la posibilidad, de la limitación al crecimiento. Adoptarla no garantiza la riqueza inmediata, pero sí construye la base psicológica y emocional para que el ahorro, la inversión y la prosperidad sean alcanzables. Número 4. Estrategias para transformar el chip de la escasez. Saber que el chip de la escasez existe y comprender cómo afecta a las finanzas es fundamental, pero el verdadero cambio ocurre cuando se aplican estrategias prácticas para reemplazarlo por una mentalidad de abundancia. Transformar este patrón no es cuestión de suerte ni de esperar a que las circunstancias externas mejoren, sino de entrenar la mente y desarrollar hábitos que permitan construir una nueva relación con el dinero. El primer paso es reconocer los pensamientos limitantes. Cada vez que surge la idea de «el dinero nunca alcanza» o «no puedo ahorrar», es importante detenerse y cuestionar esa creencia. La mente actúa en piloto automático y gran parte de estas frases provienen de mensajes heredados, no de la realidad actual. Al identificarlos, se abre un espacio para reemplazarlos por afirmaciones más constructivas, como «puedo organizar mis finanzas» o «cada pequeño ahorro cuenta para mi futuro». La segunda estrategia es la educación financiera. Muchas personas sienten miedo al dinero porque simplemente no lo entienden. No se trata de convertirse en un experto en economía, sino de aprender principios básicos como elaborar un presupuesto, diferenciar entre gastos fijos y variables y conocer la importancia de un fondo de emergencia. Esta información da seguridad y rompe la idea de que el dinero es algo incontrolable. Una tercera herramienta es la práctica de la gratitud. Aunque pueda parecer algo ajeno a las finanzas, agradecer por lo que se tiene cambia la forma en que la mente percibe los recursos. Al enfocarse en lo disponible en lugar de lo ausente, se reduce la ansiedad y se refuerza la sensación de abundancia. Esta práctica no elimina los problemas, pero ayuda a enfrentarlos con una perspectiva más equilibrada. El cuarto paso consiste en establecer metas claras y alcanzables. El chip de la escasez se alimenta de la idea de que ahorrar o prosperar es imposible, pero cuando se definen objetivos concretos, como guardar una cantidad específica en un periodo determinado, se rompe esa creencia. Las metas deben ser realistas y medibles para que el progreso sea evidente y motive a continuar. Otra estrategia poderosa es rodearse de entornos positivos. La mentalidad de escasez se refuerza en ambientes donde predominan las quejas y el pesimismo respecto al dinero. Buscar espacios donde se hable de crecimiento, educación y proyectos permite nutrir una visión diferente y sostener el cambio a largo plazo. Finalmente, es clave entender que transformar el chip de la escasez requiere constancia. No se trata de un cambio inmediato, sino de un proceso gradual. Habrá momentos de retroceso, pero cada esfuerzo suma y construye nuevas conexiones mentales que, con el tiempo, sustituyen el miedo por confianza. En resumen, las estrategias para transformar el chip de la escasez combinan autoconciencia, educación, gratitud, metas claras y un entorno favorable. Adoptarlas permite reprogramar la mente y dar el primer paso hacia una relación más sana y productiva con el dinero.
Número 5. Consejos prácticos para empezar a ahorrar. Transformar la mentalidad es un paso crucial, pero llevar ese cambio a la práctica requiere acciones concretas que se reflejen en el día a día. Muchas personas piensan que ahorrar solo es posible cuando los ingresos son altos, pero la realidad demuestra que el ahorro depende más de la organización y la constancia que de la cantidad de dinero que se gane. Por eso, existen consejos prácticos que cualquier persona puede aplicar para comenzar a construir un hábito de ahorro sostenible. El primer consejo es elaborar un presupuesto realista. Saber exactamente cuánto dinero entra y cuánto sale cada mes es la base para cualquier decisión financiera. Al registrar los gastos, se pueden identificar fugas pequeñas que, aunque parecen insignificantes, se acumulan con el tiempo. Por ejemplo, reducir consumos frecuentes como comidas fuera de casa o compras impulsivas puede liberar una cantidad considerable para destinar al ahorro. El segundo paso consiste en establecer metas claras. No se trata de ahorrar por ahorrar, sino de definir un objetivo concreto, crear un fondo de emergencia, reunir capital para una inversión, pagar una deuda o planificar un viaje. Tener un propósito da motivación y convierte el ahorro en un compromiso personal. Además, las metas deben estar divididas en plazos, como corto, mediano y largo, para que el avance sea medible y tangible. Un tercer consejo es automatizar el ahorro. Una de las razones más comunes por las que las personas no logran guardar dinero es porque esperan a final de mes para ver qué sobra. En la mayoría de los casos, no sobra nada. Por eso, lo recomendable es programar una transferencia automática a una cuenta de ahorros apenas se reciba el ingreso. De esta manera, el ahorro se convierte en un gasto fijo más y no en una opción secundaria. Otra estrategia útil es aplicar la regla del pago a uno mismo primero. Antes de destinar dinero a cualquier otra obligación, se aparta un porcentaje, aunque sea pequeño, para el ahorro. Esto refuerza la idea de que el ahorro es una prioridad y no un lujo reservado para después. También es importante construir un fondo de emergencia. Este fondo actúa como un colchón financiero que evita caer en deudas ante imprevistos como una enfermedad, una reparación o la pérdida de ingresos. Lo ideal es acumular entre 3 y 6 meses de gastos básicos, pero incluso comenzar con una cantidad menor genera seguridad y tranquilidad. Por último, es clave mantener la constancia. Ahorrar no siempre será fácil, y habrá momentos en que surjan tentaciones o gastos inesperados. Sin embargo, la disciplina de guardar, aunque sea una cantidad mínima, refuerza el hábito, y con el tiempo, los resultados se vuelven visibles. En conclusión, el ahorro no depende únicamente del nivel de ingresos, sino de la organización, las metas claras y la disciplina. Aplicar estos consejos prácticos es la forma más efectiva de convertir la mentalidad de abundancia en resultados concretos que fortalezcan la estabilidad y el bienestar financiero. El recorrido por el concepto del chip de la escasez muestra cómo una mentalidad puede convertirse en la mayor barrera para alcanzar la estabilidad financiera. Vivir con la idea de que nunca es suficiente genera miedo, ansiedad y decisiones equivocadas que limitan las posibilidades de crecer. Sin embargo, al comprender que este patrón no es un destino fijo, sino una programación aprendida, se abre la puerta al cambio. Adoptar una mentalidad de abundancia, aplicar estrategias conscientes y poner en práctica consejos simples como presupuestar, automatizar el ahorro o establecer metas claras, transforma la relación con el dinero y con uno mismo. El dinero deja de ser una fuente de preocupación para convertirse en una herramienta al servicio de la vida. Si este contenido le ha sido útil, lo invitamos a suscribirse al canal Educa tu Mente, donde encontrará más herramientas para reprogramar su mente y construir un futuro financiero sólido.